Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar con nuestro repaso semanal sobre evolución de los blue chips del IBEX 35. Esta semana hemos tenido tono mixto, dos valores han cerrado la semana en positivo, Iberdrola Inditex y tres en negativo, Santander, Amadeus y Telefónica. Bueno, Santander y Telefónica ya es el pan de cada semana, en esto no nos puede pillar de sorpresa. Eso sí, nuevamente Banco Santander ha vuelto a sufrir. Ha sido el farolillo rojo de nuestros 5 blue chips. Cerraba la semana con una depreciación de un 5,54%. Brutal. Nuevamente este 2020 cae el precio de su acción más de un 50%. Esa barrera de 50% vuelve nuevamente a superarlo y pierde un 51,74% este año a cierre de hoy 11 de septiembre. Brutal, ¿no? Brutal lo que estamos viendo. Bueno, bien, de hecho el más perjudicado es, hay que decirlo, es Banco Sabadell, ¿no? Que le han quitado el novio, la novia, CaixaBank, ¿no? Vamos a ver ahora quién compra Banco Sabadell, ¿no? ¿Será BBVA? Santander. Bueno, Santander ya compró Popular. Ahora meterse con Sabadell, yo creo que debería ser la apuesta BBVA Banco Sabadell. Veremos a ver lo que ocurre. El- Ayer jueves hubo reunión del Banco Central Europeo, comparecencia de Christine Lagarde, los tipos de interés no se mueven, malísimas noticias para el sector bancario, con lo cual pues esto es lo único que estamos viendo, es como literalmente los bancos europeos no dejan de caer, de caer, de caer y llegará un momento en el que esto pues va a explotar por algún lado, ¿no? Desgraciadamente. Y sobre todo, desgraciadamente, para la redundancia, para los accionistas, ¿no? Para aquellos que tenéis en cartera, pues bancos europeos, ¿no? Bien, la verdad es que las perspectivas que tiene Christine Lagarde, pues para este año y los próximos, pues por ejemplo el PIB, pues hemos visto que ha mejorado un poquito, bueno, un poquito o bastante, ¿no? Para este 2020 se esperaba pues una contracción del 8,70% y finalmente pues ha quedado en menos 8%, según informaba ayer Christine Lagarde. Para el 2021 pues un 5%, aquí también han recortado un poquito, anteriormente decían que sería de un más 5,2%, pero bueno, ya aquí en el 2021 ya entramos en positivo, una horquilla bastante importante 2020, fijaros, desde ese menos 8% a ese más 5% 2021. Y luego pues sí que veremos con respecto a 2021 una pequeña contracción en el 2022 de un 3,2%, ¿no? Esto sí que es realmente aquí lo que hemos visto, han recortado una décima, era 3,3, la anterior comparecencia de Christine Lagarde, y bueno, pues ahora hay una pequeña mejoría con respecto al crecimiento de la eurozona, ¿no? El paro pues se va a situar a final de año en el 8,5% y para el 2021 se espera que aumente hasta el 9,5%. El IPC pues tenemos que para 2020 va a ser del 0,3%, se mantiene sin cambio. Para el 2021 será del 1% y para el 2022 del 1,3%, ¿no? Vamos a ir viendo ya cómo va aumentando, creciendo ese IPC en los próximos años, así que de momento pues buenas perspectivas, quizás el dato negativo un poquito pues tenga que ver con el paro, ese 1% más con respecto al 2020 que podría crecer, pero bueno, así son las cosas, lo importante al menos ese crecimiento que bueno, si es así, si realmente estos números son correctos, al menos ahora mismo esa visión que tiene el Banco Central Europeo, me imagino que el año que viene vamos a tener un año magnífico en la bolsa. Vamos a ver lo que ocurre. Estos son buenas intenciones y al final lo que nos importa son los hechos, que es muy importante. Bien, pues ahora vamos a ver aquí nuestro cuadro de mando, un cuadro de mando que hay fieles que me preguntaban muchísimo que qué ocurría con el cuadro de mando que, que ya no aparecía en los vídeos, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? No hemos perdido la estela. Para aquellos novatos, decirles que esto es una hoja de Excel, como estáis viendo. Aquí hay representado 18 índices bursátiles, 3 estadounidenses, tenemos 10 europeos y 5 asiáticos, donde voy anotando su evolución porcentual diaria, semanal, mensual y también obviamente la anual. Bueno, esta semana tenemos aquí el resultado, tenemos pendiente el cierre de Wall Street. Ahora dentro de un momentito veremos cómo está la situación.
Pero bien, esta semana no ha sido tan trágica, ¿no? Como estamos viendo. De hecho, fijaros, el Nasdaq 100 esta semana, a cierre de ayer jueves, un 3,93% abajo, el Dow Jones un 2,10% abajo y un 2,53% para el Standard Poor's. Sin embargo, en Europa, pues podemos decir que de los 10 índices bursátiles, solamente el único que ha cerrado negativo, el IBEX 35. Sí, el IBEX 35 se ha vuelto ahí a quedar solito. Increíble, no. A mí lo que más me interesa es sobre todo, fijaros, con esa caída de un 28%, superior al 28% este año 2020, comparándolo con el FTSE italiano de un 12,97%. Esto es muy importante porque, como bien sabéis, sobre todo los que me seguís habitualmente, desde el principio de año, pues digamos que yo tengo, digamos, un pique con Goldman Sachs, que ellos apostaban a principio de año por la renta variable española y decían que había que abandonar la renta variable italiana. Bueno, pues está muy claro que aunque esté en negativo la renta variable italiana con ese 12,97%, ¿no? Que eso sería la ponderación, también hay que mencionarlo, ponderación de los valores que forman parte del FTSE italiano, pues comparándolo con el IBEX 35, pues fijaros, de un 28,78 a un 12,97 hay muchísima diferencia. Bueno, a lo que vamos, pues tenemos patito feo el IBEX 35, en Asia tenemos el cierre pues de los 5 índices, 3 han cerrado positivos, han descolgado los chinos, el Hansen de Hong Kong y el Shanghai Compuesto con ese 2,83%, que de momento de los que han cerrado pues ha sido el farolillo rojo de estos 15 índices que tenemos que han cerrado ya la semana. De momento, pues yo no creo que vaya a haber una remontada en Wall Street, yo creo que estos van a cerrar en negativo, con lo cual podemos dar por hecho ya que esta semana tendremos 12 índices en positivo y 6 en negativo, 6 en negativo. Aquí no le hagáis mucho caso a estos datos, voy a borrarlos porque todavía no lo tengo modificado. Estaba esperando un poquito a ver los cierres de esta semana. Queda Wall Street. Así que bueno, pues en principio buena semana. Eso sí, dentro que cabe. No obstante, pues fijaros en septiembre tenemos al Nasdaq 100 a cierre de ayer, 10 de septiembre, pues en nada menos que un 7,89%. Fuerte caída, está teniendo bastantes problemas con compañías como Apple, Tesla, esos splits que desde luego pues han descolocado a los inversores y que ahora mismo pues estamos viviendo una corrección, ¿no? Y obviamente pues efecto dominó en lo que es Wall Street en general, ya que valores que cotizan como Apple o Tesla pues también cotizan otros índices, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta ese efecto dominó. Desde luego, muy mala leche tienen que tener el Standard Poor's 500 cuando hace muy poco pues Tesla entró a formar parte de este grupito, ¿no? Que ahí son muy estirados y a Tesla no le hacía muchísima gracia, bueno, a Standard Poor's 500 no le hacía mucha gracia que Tesla formara parte de su club de elegidos, ¿no? Bueno, en principio, pues insisto, llevamos en agosto cerramos 18 índices en positivo, en julio fueron pues un 50-50, en el 9 cerraron en positivo, 9 en negativo, con lo cual pues en julio no fue mala cosa y en junio, bueno, pues en junio tenemos aquí que los 18 cerraron en positivo, lo mismo que en agosto. Vamos a ver lo que ocurre pues a lo largo ya de este mes de septiembre, que en principio pues la verdad es que tendríamos un poco la cosa, son 3 4 5 6 7 8 9 10 índices, 10 11 12 tendríamos en positivo, ¿no? 12 en positivo ahora mismo y pues tendríamos 6 en negativo este mes de septiembre, con la cual la cosa todavía pinta bien. El aspecto alcista de los mercados se mantiene y por tanto ahora mismo no hay por qué temer una fuerte corrección, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que volvemos del verano, hay volatilidad en el mercado, a partir de octubre es cuando empieza a moverse ya el mercado, normalmente suele ser un mes ya alcista, de hecho el cuarto trimestre es el más alcista del año, en noviembre tenemos las elecciones en Estados Unidos, en octubre, retrocediendo un mes atrás, en octubre ya empezaremos a recibir esa batería de resultados del tercer trimestre del año, con lo cual vamos a tener unos meses bastante emocionantes, ¿no? Vamos a ver, en fin. Bueno, pues antes de pasar a ver las gráficas, vamos a ver. Unas preguntas más habituales que soléis hacerme es quién han sido pues mis profesores, ¿no? Con los que he realizado cursos de análisis técnico. La verdad que es un grupillo bastante extenso, ¿no? Todo se ha dicho y si os dijera que me siento con alguno más cercano que con otro, pues sinceramente pues estaría mintiendo. No me he sentido influenciado, tengo que reconocerlo, por ninguno en concreto.
Hay unos que tienen cursos que están interesantes a nivel eh, para principiantes, la verdad, porque es que la mayoría de los cursos, por no decir prácticamente todos ellos, tienen un nivel bastante bajo y es normalmente nivel principiante. De ahí no lo saca a ninguno, ¿no? En general, ¿no? Es verdad que hay algunos que están mucho mejor elaborados. De hecho, pues por ejemplo, pues ya un poquito mencionando algunos de los que han sido pues mis profesores, pues por ejemplo Alexei de la Loma. Para mí personalmente yo creo que sus cursos de análisis técnico son de lo mejorcito que hay, ¿no? También podríamos hablar un poco pues de Antonio Sáenz Castillo. Para mí durante muchísimo tiempo el maestro de los maestros, ¿no? Incluso todavía lo sigo considerando, comparándolo con todo lo que hay hoy por hoy, el maestro indiscutible, ¿no? A pesar de ya su ausencia, ¿no? De los medios. También pues he sido alumno de David Aranzábar, Aitor Zarate, de Oliver Vélez, Carlos Doblado, David Galán, Pablo Gil, Miguel Pareja, y no sé si me dejaré alguno que otro, ¿no? Con lo cual, pues es un poco, como veis, un grupito bastante interesante. Ya imagináis, bastantes cursos, y con algunos de ellos, pues sí que he tenido, pues, en vez de hacer un curso, lo tienen por niveles, hasta nivel 3, con lo cual, que es el más alto, con lo cual, pues con algunos de ellos, pues inclusive, pues he repetido, ¿no? Desde el nivel, digamos, principiante al nivel avanzado, aunque insisto, yo no veo mucha diferencia entre el nivel avanzado y el nivel principiante, la verdad sea dicha, ¿no? Pero bueno, ahí ya entraríamos en otros temas, como son un poco la enseñanza de algoritmos, que ahí yo creo que sale un poco del contexto de lo que es el análisis técnico eh, en sí, ¿no? Digamos que otra rama, ¿no? Otra rama para mí. Pero bueno, en fin, lo dicho, no me siento muy identificado con ninguno, no puedo decir, insisto, como curso que me gusta mucho, pues evidentemente yo siempre lo que recomendaría sería lo de Alexei de la Loma y don Antonio Sáenz Castillo, por ser el maestro de los maestros de análisis técnico en España, ¿no? Obviamente mi referente no es ningún español, ni siquiera es un analista técnico, y algunos de vosotros ya lo sabréis, ¿no? Porque siempre lo he mencionado, ¿no? A lo largo de estos casi 8 años que llevo en YouTube. Y estaría hablando pues de André Costalaine, ¿no? Por eso yo no me considero un analista técnico, sino más bien un especulador. Y para mí, por eso siempre digo que el análisis técnico es solamente una de mis herramientas, no es la herramienta principal, no es la piedra angular de mis trabajos. Simplemente una entre tantas que son necesarias, ¿no? Sobre todo si quieres en esto triunfar de forma constante, ¿no? El análisis técnico funciona muy bien cuando tiene una tendencia clara alcista-bajista, pero cuando no estás perdido y por tanto necesitas otra herramienta que no se puede obviamente menospreciar, ¿no? Yo entiendo que hay gente que dice que el análisis técnico pues es santo grial, lo mismo que los de aquellos que defienden pues el análisis fundamental dirigido al estudio de la empresa, como otros que se basan en la macroeconomía, una faceta que por ejemplo a mí me encanta muchísimo, ya que digamos que la macroeconomía es una de mis grandes obsesiones y por tanto pues lo estudio muchísimo de cara a realizar algunas de mis especulaciones. Bueno, no me voy a enrollar mucho más y bien, pues vamos a pasar ahora, vamos a pasar, a ver si ya por dónde vamos. La gráfica, sí, la gráfica. Vamos a empezar por el semanal. El IBEX 35, perdonad un momentillo. El IBEX 35, ajustado a dividendos, el total retar. Lo tenemos ahí, que bueno, pues semana pues obviamente con esa pérdida de 0,60%. Ha caído hasta los 20.691 puntos. Bueno, pues seguimos viendo ese toma y daca, semana arriba, semana abajo. Eso sí, esta vez llevamos 2 semanas consecutivas de descensos, perdemos ahí esa zona de los 20.910 puntos, pero digamos que en cierta medida lo que está haciendo todavía el IBEX 35 ajustado a dividendo está dentro de un rango lateral y eso pues no podemos de momento obviarlo. No obstante, hay que tener muchísimo cuidado porque el chiringuito se nos puede venir abajo por encima de los 20.600, por debajo de 20.600, ya si queremos un poco afinar más 20.500 por debajo de dicho nivel, pues en la fiesta se nos va a complicar mucho.
Fiesta por decir fiesta, ¿eh? Por decir fiesta porque me refiero en general cómo está evolucionando la bolsa, ¿no? Que todavía, a pesar de que estamos viendo a Wall Street con esas correcciones, pues todavía hay cierto, digamos, cierta alegría entre los inversores o cierto optimismo, ¿no? De hecho, en estas 2 últimas semanas, los gestores de fondos, pues todos ellos están diciendo, sí, sí, ahora ya tenemos un mercado alcista. La realidad es que no hemos tenido en ningún momento un mercado bajista. Tuvimos una fuerte corrección que duró 3 semanas, ni más ni menos. Estoy hablando en términos generales. En España ya un caso aparte. España ya es que eso mejor ni hablar de España porque esto ya es una auténtica desgracia, una auténtica pena, ¿no? Pero en general lo que hemos visto fueron 3 semanas bastante violentas durante el mes de marzo y desde los mínimos de marzo de lo que hemos estado viendo en la renta variable a nivel general, a nivel global, pues han sido pues un movimientos alcistas. Obviamente con algunos valores pues no nos han decantado por esas ganancias y obviamente pues todavía no podemos decir en Europa que hayamos visto pues lo peor. Es verdad que se ha hecho un grandísimo recorrido, pero ahora mismo el patito feo de Europa es el IBEX 35 y nada que ver con lo que estamos viendo en Estados Unidos, que obviamente pues es una vuelta a máximos históricos y en el caso de Nasdaq pues un auténtico misil que la semana pasada fue cuando empezó a pinchar, ¿no? Con esos splits realizados en algunas compañías del Nasdaq. Bueno, así que de momento, insisto, por debajo de 20.500 yo esto daría por hecho la posibilidad de un nuevo recorte, mayor profundidad. De hecho, ya tenemos aquí una secuencia de máximos relativos descendentes, con lo cual la tendencia claramente ya no lo está mostrando que es bajista y podríamos ver por debajo de esos 20.500 un posible giro, bueno, giro no, una continuidad buscando esa zona de soporte los 19.275 puntos. El IBEX 35, pues bueno, pues sin ajustar dividendo, ha cerrado hoy los 6.943 puntos, como veíamos anteriormente, con una pérdida un poquito por encima del 0,60%. Bueno, lamentablemente de los 10 índices que hemos mostrado europeos esta semana, el único que ha cerrado en negativo pues ha sido desgraciadamente el IBEX 35. Vemos que no puede con los 7.000 puntos, ahí está teniendo ciertos problemitas, pero no obstante, como os comentaba en vídeos anteriores, la zona donde sí aguanta son los 6.900 puntos. Yo creo que aquí es donde se la puede jugar, más que la zona de 6.800, ya que realmente, como estáis viendo aquí, el movimiento que está realizando prácticamente podríamos hablar de finales de julio a la actualidad está en un rango lateral entre los 6.800 zona de soporte y los 7.300 zona de resistencia. Pero para mí la pérdida de 6.900 podría ser una mala noticia porque fijaros cómo desde agosto se está respetando los 6.900. Desde aquí ya empezamos a ver cómo se respeta y a continuación vemos constantemente una y otra vez el intento bajista y no puede. Esos 6.900 ahí sí que su pérdida podría ser lamentable, pero no obstante tendríamos que ver por debajo de 6.900 6.800 y ya ahí sí, ya se empieza a abrir la caja de Pandora y primer zona de soporte después de la pérdida de 6.800 y ya con objetivo teórico ya podríamos empezar a plantearnos, tendríamos esa zona de soporte en los 6.430 puntos, con lo cual se habría alcanzado el objetivo inicial que todavía sigue vigente de este primer canal horizontal con objetivo de los 6.520 puntos. Vamos a ver, pero es importante no pierda 6.900, ahí se está aferrando y como pierda esa zona, como vemos en el gráfico diario, pues desgraciadamente el chiringuito se nos puede venir muy abajo. Con lo cual, pues mucha precaución, querido conductor, o en este caso, querido inversor. Bien, vamos a pasar el Santander. De hecho, este año 2020, pues a cierre de hoy, 11 de septiembre, pues se deja un 27%, ¿no? Una situación bastante complicada, ¿no? Nada que ver con Farmamar, ¿no? Un valor que, pues ayer recibió el visto bueno para entrar a formar parte del IBEX 35, será efectivo el día 21 de septiembre y que, como comentaba para Radio Intereconomía, a la pregunta sobre Farmamar, hacia dónde se puede dirigir, pues obviamente es un valor alcista que ha subido más de un 120% este año, a pesar de la fuerte corrección que hemos visto, ¿no? Desde que presentó los resultados del segundo trimestre, que no gustaron mucho, pero que está manteniendo bien, se mantiene bien sobre los 80 euros. Bien, pues dejamos el IBEX 35, vamos a ver Banco Santander, oh, qué pena, qué pena. Bueno,
Tenemos que esta semana cerrado con una depreciación de un 5,54% hasta los 1,8054 euros por acción. Como estáis viendo, pues está, la presión está ahí. Es que, fijaros, hoy mismo, pues lo teníamos marcando mínimo semanal, los 1,80. Uy, 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 si es que la zona, esa es la zona que está ahora mismo, están tanteando la zona de soporte, como podéis apreciar en el gráfico, ese movimiento lateral. Fijaros que teníamos un movimiento más pequeñito, que lo vamos a ver mucho mejor en el gráfico diario, no os preocupéis, y estaríamos entre 1,80 y 2 euros. Es el movimiento que estamos teniendo en Banco Santander en las últimas semanas. Con lo cual, pues está al filo del abismo y esto desde luego puede ser muy mala noticia, muy mala noticia. Y obviamente desgraciada noticia para los accionistas de Banco Santander, para todos aquellos que creyeron que esto podía ser una buena oportunidad. Y como suelo decir, Peter Lynch, uno de los mejores gestores de todos los tiempos, decía que una acción que está cayendo puede seguir cayendo, ¿no? La gente piensa que porque un valor ha sido castigado estamos ante una oportunidad de oro. Y de hecho, había quienes defendían Banco Santander de que esto volver a un 80 era imposible. Bueno, no es que haya vuelto a los 1,80, es que continúa presionando los bajistas a los 1,80 y esto puede terminar, vamos, en una auténtica catástrofe, ¿eh? O sea, Banco Santander, muchísimo cuidado. Es que no hay más que ver un poquito de dónde viene. Estamos hablando de en torno a los 5,60. Estaríamos hablando a principios de 2018 y estamos al 1,80. Es que, ¿qué más os voy a contar? Si es que un gráfico vale más que 1000 palabras. Es que está aquí. Es que no hay más vuelta a página. Bueno, aquí lo tenemos el gráfico diario. Fijaros, es que ahí lo tenemos. Fijaros que como esta vez sí que ahí tenemos ya una perforación de esa zona de los 1,80 y 1,54, que insisto, los 1,80 es lo que tenemos que mirar, y esto es la situación, como veis aquí, 1,80, 2 euros, ese es el movimiento que tenemos en el gráfico diario, y esto es lo que estamos viendo a corto plazo, ese movimiento lateral pequeñito, englobado, dentro de uno más grande, y que obviamente pues puede ser, insisto, una auténtica catástrofe como perdamos los 1,80, una auténtica catástrofe, así que mucho cuidadito y hay que plantearse muy bien lo que vamos a hacer, si nos vamos a quedar pillados pensando en el largo plazo que a lo mejor nos vamos a recuperar, que eso es lo que sueñan muchos cuando se quedan pillados, desgraciadamente, pues vuelvo al gráfico semanal y claro, fijaros, desde el principio de 2018, ahí alrededor de 5,60, cada vez que se producía un rebote, la gente pensaba, uy, ya nos vamos arriba y abajo. Uy, ya hay otro rebote, abajo, otro rebote, abajo, otro rebote, abajo, otro rebote. Uy, ahora sí, que nos vamos a los 5,60. Otra vez abajo. No cometáis ese error, ¿eh? Los stop loss están para cumplirlo, ¿eh? Son los que nos pueden salvar. Es verdad que hay veces que más que ayudarnos nos hacen una mala faena. Es cierto. Y cualquiera que esté en este mundillo, pues lo sabe perfectamente. Pero, pero, esto impide que nos quedemos sin la camisa, ¿no? Porque a veces no colocamos el stop loss y podemos tener caída de un 30, un 40, un 50, un 60%. Y si utilizamos derivados, ya no os quiero contar, ya es que nos quitan la camisa, los calzoncillos, los calcetines, nos quedamos en pelotas, literalmente. Hay que tener mucho cuidado ahí, sí que con derivados el stop loss es obligatorio porque, madre mía, ahí lo podemos perder todo. En acciones es todo más lento, a cámara lenta, pero también nos puede hacer muchísimo daño y luego recuperar pérdida de un 30, un 40, un 50% ya prácticamente. Eso es un milagro lo que tiene que suceder, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado. Bien, vamos a pasar a Amadeus. Amadeus, que se dejaba un 3,42%, en este año se deprecia un 32,77%. Bien, pues la semana pasada parecía que podía despegar, recuperaba la zona de resistencia de los 49,45 euros por acción. Y bueno, pues vemos nuevamente cómo ha vuelto a caer. Ha caído, perdemos nuevamente esa zona de soporte, nuevamente vuelve a ser resistencia. No obstante, pues tampoco esto podemos decir que ahora mismo pues sea una auténtica tragedia, ¿no? Vamos a cogerlo con pinza, podríamos estar en un rango lateral 46,52, yo no lo descarto. Vamos a ver, esta vela que tenemos aquí va a ser para mí muy importante. Por debajo de su mínimo podemos dar por hecho de que se acabó el rebote iniciado ahí, un poco por encima de los 40 euros, y que ahora mismo pues lo único que hemos tenido un fallo, en vez de dirigirse a la zona de resistencia 54,70, pues se ha dado la vuelta.
era una mala semana. Insisto, la renta variable española, sobre todo valores del IBEX 35, andan bastante perdidos y obviamente pues aquí hemos visto una penalización. Insisto, por debajo de 46, aquí Amadeus ha acabado rebote, no literalmente, para decir que ha sido anulado el rebote necesitaríamos que el precio fuera cayendo y perdiéramos los mínimos que tenemos aquí, alrededor, un poquito por encima de los 40 euros. Y ahí sí que podríamos decir que ya ha quedado totalmente anulado. Únicamente ahora mismo un tropiezo, pero como ya ocurrió aquí tuvimos un tropiezo y después tiró al alza, con lo cual puede ocurrir lo mismo que la próxima semana pues vaya a buscar los 50-70. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que estamos todavía por debajo de la media móvil de 40 periodos, que equivale a la 200 en gráfico diario, estamos por debajo, por tanto sigue siendo un valor bajista y únicamente pues estamos viendo un rebote y vamos a ver, para mí señal clara de comprar, como ya he dicho en anteriores ocasiones, estaría por encima de los 54,75, hay señal de comprar con la vista puesta pues en un posible retorno hacia la zona de máximos de este año, es decir, la zona de los 78-80 euros por acción. Por debajo de 46 hay que plantearse la posibilidad de tener que salir. Gráfico diario, bueno, pues ahí tenemos esta semana, en línea con lo que ocurrió la semana pasada, pues vemos ahí ese frenazo, esa zona importante de resistencia, muy importante, entre los 49,95 y 51,25, no puede, y bueno, pues hoy viernes, pues que no ha sido una buena jornada, pues tenemos ahí ese descenso hasta el 48,58. No obstante, insisto, en el corto plazo seguimos teniendo una secuencia de mínimo relativo ascendente y de máximos relativos ascendentes, con lo cual ahora mismo la estructura en el corto plazo sigue siendo alcista, pero únicamente estamos teniendo ciertos problemillas que se pueden complicar muchísimo más si continúan esos descensos y podría poner en jaque ese rebote de corto plazo. Bien, dejamos a Amadeus, vamos a ver Iberdrola, gráfico semanal. Matizar que todos los gráficos que estáis viendo son ajustados a dividendo. Bien, pues Iberdrola, pues aquí ya empezamos a ver algún valor de nuestro blue chip, después de ver el IBEX 35 en negativo, Santander negativo, Amadeus en negativo, pues bien, ya tenemos a Iberdrola a cerrar la semana con una apreciación de un 1,29% hasta los 10,60 euros por acción. Bueno, de momento lo único que estamos viendo es que la pequeña corrección que está teniendo tras numerosas semanas fracasando esa zona de los 11,10, pues de momento se ha pausado. ¿Esto es el fin de la corrección? Pues de mi punto de vista no ha acabado la corrección, no ha acabado. Yo por encima de 11,10 ya os digo que ahí ya podríamos empezar a pensar que lo peor lo hayamos visto. Pero de momento esto no me dice absolutamente nada y como ya he matizado en anteriores vídeos, la posibilidad de un retorno hacia la zona de los 10 euros, de hecho para mí la zona entre los 9,90 y 10 euros me parece una zona bastante interesante donde ahí podría quizás de continuar esa corrección en las próximas jornadas, donde podría quizás buscarse algún larguito intentando pues adelantarnos a la posibilidad del fin de la fase correctiva, pero vamos a ver, hay que ir paso a paso y de momento únicamente tenemos una simple pausa de esa corrección que afecta al corto plazo a Iberdrola. Como podéis apreciar, inclusive el estructura RSI, pues os dais cuenta como las crestas son descendentes, por tanto aquí la situación que nos muestra, pues desde luego para nada en absoluto estamos viendo digamos, el final de esa corrección, con lo cual pues, vamos a mantener un poco la calma y vamos a ver si en la próxima jornada el movimiento ascendente pues continúa buscando 11,10, vamos a ver ahí si es capaz de romper, porque obviamente le hemos estado hablando durante varias semanas, pues ha sido una zona muy complicada, donde los alcistas han explayado literalmente. Aquí está la mano fuerte del mercado, 11,10, y de momento vamos a ver si mientras no recupere esa zona, para mí es que no le veo ahora mismo una oportunidad para comprar en el corto plazo. Para aquellos obviamente más enfocados al medio y largo plazo, pues sí que podréis en las correcciones aprovecharlas para comprar niveles como los 10 euros o la zona de los 9,20 me parecen bastante interesantes como niveles de compra para inversores de medio y largo plazo. Iberdrola, gráfico diario, aquí lo tenemos un poco donde se está aguantando sobre la zona de soporte los 10,50. Vamos a ver que no lo pierda. Como veis, en el cortito plazo Iberdrola está oscilando dentro de un canal bajista. Si fuese capaz de aguantar sobre los 10,50, romper la resistencia del canal bajista, un cierre diario por encima de 10,80, pues a lo mejor esto nos podría dar alas. De hecho, los canales bajistas habitualmente rompen al alza,
habitualmente. En otras ocasiones lo único que hace es producirse una ruptura bajista, en el sentido en el que ya viene oscilando el precio, con lo cual es fruto de una mayor aceleración de la tendencia bajista, ¿no? Con lo cual de momento sí que estáis viendo, fijaros cómo esa zona compacta sobre esa zona de 10.50 parece aguantar. Así que muy atento a esos 10.50 y sobre todo los 10.40. Ya perdiendo los 10.40, esto pues ya está cantado, que la posibilidad de esa vuelta a esa zona de los 9.90, 10 euros, pues está cantada. Bien, dejamos a Iberdrola, que bueno, pues es uno de los valores de los 7 valores de los 35 que forman parte del índice IBEX 35 que están en positivo. De hecho, de esos 7 índices, el más alcista es Celnes. Bueno, este lleva prácticamente todo el año siendo el valor más alcista. Ha sido ahí, es uno de los irreductibles de ese pequeño grupito que ha habido de valores, que inicialmente eran 2 valores los que estaban en positivo, Celnes y su colega Viscofan, y ahora pues tenemos 7. La semana pasada eran 6 y ahora ya tenemos 7. Bien, 43-53% arriba este año Celnes, aunque eso sí, vamos a ver si no hay un sorpaso, porque Siemens Gamesa va como un auténtico misil. Sube ya un 41,07%, un 41,07%, es el segundo valor más alcista dentro del IBEX 35. Y el patito feo del IBEX 35, pues IAG, se deja un 78%, prácticamente un 71% este año. Vaya tragedia, vaya desgracia para los accionistas de IAG. Madre mía, esto no tiene fin, no tiene fin, IAG, cómo se está hundiendo literalmente. Bueno, el segundo más castigado del IBEX 35 es Banco Sabadell. Bueno, pues dejamos ahí Iberdrola y vamos a ver ahora Inditex. Inditex, que sube un 0,91% en esta semana, pero en lo que llevamos de año se deprecia su acción un 26,07%. Bien, pues tenemos respuesta alcista, muy bien. La verdad es que la recuperación ha sido bastante importante. Como podéis apreciar, fijaros en la mecha, esto había un buen tirón desde los mínimos de la semana. En los 22,46 hemos visto una buena remontada, pero de momento tiene que verse, en primer lugar, con la resistencia a 23,60. Ese es el primer paso, pero es que el más importante está en la zona 24 euros. Está en los 24 euros. Y como aquí ya tenemos esa flechita señalando esta vela que tenemos aquí, su función es la de una vela dominante. Una vela dominante es una vela que tiene una gran importancia, ya que mientras las velas posteriores oscilen entre el mínimo y el máximo de la vela dominante, estamos ante un rango lateral. Y así es. Ahí tenéis ese rango lateral. Fijaros que esta semana ha ido a buscar justamente el mínimo de la vela dominante y ahí se ha producido la reacción alcista, esa reacción alcista. Pero de momento para mí está deshojando la margarita. Yo no compraría Inditex hasta que no rompa por encima de 24.10, en cierre semanas por encima de 24.10. Ahí sí que yo abriría posición larga buscando pues la resistencia a los 27,30. Ese sería en principio mi idea, ¿no? Y sobre todo pues podríamos empezar a plantearnos ya incluso un pequeño objetivo teórico que nos podría pues, llevar tranquilamente alrededor de los 26 euros, y obviamente sobre ese nivel teórico, por la ruptura de ese rango lateral, pues prácticamente yo creo que la visita a esa zona sería primordial. Esa zona de los 27, 27.30 es una zona de resistencia bastante importante si seguís un poco la línea, ¿no? Esa zona 27.30, 27 euros, una zona muy pero que muy importante de resistencia, y hacia ahí podría dirigirse en caso de que Inditex conquiste esa zona de los 24.10. Mientras no veamos algo semejante, desde luego me parece absurdo ahora mismo entrar, más allá de que nos guste las emociones fuertes, algo de swing trading muy cortito plazo. Intentemos buscar pues un poco los 24 euros. Esto no lo recomiendo, esto es más para cortito plazo, y si queréis entrar en Inditex, yo de momento me esperaría, ¿no? Y con mucho cuidado por debajo de 22 euros, porque aquí ya la cosa se empieza a complicar. Zona de soporte sobre los 21, y por debajo de 21 pues la vuelta a mínimos de este año no se podría descartar para nada. Vamos a ver en gráfico diario, que queda todo mucho mejor reflejado. Aquí tenéis ese rango lateral del cual os hablaba en gráfico semanal. Ahí lo estamos viendo, ese movimiento. Fijaros como la resistencia del canal bajista está actuando muy bien, ahí frenando al alcista durante la sesión del jueves y del viernes.
cuidadito. Ahí puede estar una cierta clave en el corto plazo de cara a una vuelta nuevamente a esa zona de los 24.10, 24.12, lo cual sería muy importante. Por encima podríamos tener ya en gráfico semanal señal en cierre semanal si se produce, ya señal para comprar, pero la cosa se nos puede complicar si perdemos los 22.50. Por debajo de 22.50 no se puede descartar la visita a los 21.50, que es donde ahora mismo tendríamos esa zona de esa conjunción entre la zona de soporte los 21.60 y tenemos un poquito por debajo de 21.50 tenemos el soporte del canal bajista, con lo cual podría ser una zona interesante en caso de perder esa zona de soporte 22.50, donde quizás podría detenerse el precio en caso de que ya tengamos esa ruptura bajista, que obviamente podría ser quizás el primer mayor obstáculo que tendría de cara a alcanzar el objetivo teórico, ¿no? Pero yo creo que si rompe esa zona 21.50, yo no descarto la posibilidad de una vuelta a 19.85, 20 euros por acción. Pasamos ya a concluir con Telefónica. Telefónica, que la semana pasada pues ya rompía el canal horizontal en el que estaba, ese rectángulo, más bien, como os comentaba la semana pasada, esto es un cuadrado. Bueno, esta semana veíamos caídas de un 1,15% hasta los 3,25-8 euros por acción. Bueno, pues la verdad es que lleva 4 semanas, 4 con cierres semanales descendentes. La situación no termina de cuajar. Este año se deprecia un 45,45%. Qué curioso, ¿no? Esta es la cifra, ¿eh? 45,45%. Y obviamente es verdad que a pesar de que estamos viendo cómo los bajistas se impone en el cierre semanal, pero estamos viendo presión. Ya la semana pasada mencionaba un poquito esa reacción de los mínimos, como alejando a los bajistas, y había que cogerlo un poco con cuarentena, como os comentaba la semana pasada, esa ruptura, había que tenerlo muy en cuenta porque podíamos encontrarnos con una trampa bajista o también denominada dilatación bajista, ¿no? Los bajistas yo creo que si tuvieran un poco de fortaleza deberían de haber ido a buscar la zona de los 3 euros, sería bastante interesante, un nivel psicológico según dicen algunos entendidos. A mí la verdad que esto no me influye para nada en absoluto, pero bueno, parece ser que a la mayoría sí, y de momento vemos que no lo consiguen, no lo consiguen. Los bajistas es cierto, dominan con autoridad, como podéis ya ver de los máximos, fijaros, de los 10.50 allá por el año 2015 y estamos en los 3.25 a cierre de hoy 11 de septiembre de 2020, ¿no? Con lo cual la tendencia primaria, la secundaria y la terciaria, que es la de corto plazo, son clarísimamente bajistas y aquí hay poco ahora mismo que discutir, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero yo ya pienso que por debajo de 3.20 aquí que ya pues sí que podríamos ver un intento ya de atacar los 3 euros, sobre todo conducirlo hacia la zona de soporte de los 2,70, pero vamos a ir paso a paso, vamos a ir a ver si son capaces. Ya estaremos hablando, fijaros, los niveles que tenemos, donde podríamos tener cierta oposición por parte de los alcistas, pero de momento, como vemos, la ruptura y esa continuidad bajista, para mí todavía no le veo suficiente fuerza como para pensar que pueda caer hasta los 3 euros. No obstante, vigilar muy detenidamente la cota 3,20 o los 3,18 de esta semana y un cierre diario por debajo de dicha cota, pues yo creo que tenéis que prepararos a haceros el cuerpo a esa visita en principio a ese nivel psicológico de los 3 euros. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, en gráfico diario, vamos a ver en gráfico semanal. Mirad el movimiento que tenemos aquí con estas velitas negritas, 4 cierres semanales descendentes. Bueno, pues es que aquí tenemos en gráfico diario, que queda mucho más chulo. Es un canal bajista de libro. Este es precioso, la verdad, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Toque de resistencia, toque de soporte, muy bonito. Y aquí es lo que mencionaba anteriormente, es decir, y lo vimos ya la semana pasada, ¿no? Parece que los 320 ahí aguantaban. Vemos como hoy también, viernes, ha vuelto a aguantar bien los 320. Por eso es la importancia de esa zona de los 320 en cierre diario ya podría ser detonante. Un cierre diario por debajo de 318 cantado. Ahí ya tenemos, mirad dónde está el soporte del canal. Aquí por debajo, un poquito por debajo 3 euros, ¿eh? Con lo cual, pues nos estarían esperando. Si ponemos los 3,20 ya sabéis dónde vamos allá a parar, ¿no? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado porque sí que de momento podríamos hablar que desde la semana pasada podríamos decir que hay un pequeño rectángulo. El precio está moviéndose un pequeño canal lateral entre los 3,20 y 3,40. ¿Veis? Ese es el movimiento. Dejar que lo dibujo aquí y ya lo tenéis más claro. Vale, bueno, aunque me salga un chorrillo, pero para no perder mucho tiempo trazándolo. A ver. Ahí. ¿Veis? Soporte, resistencia, 320, 340. Ahí está. Mejor que no pierda los 320, por ya sabéis, ¿eh?
simplemente trazando el objetivo teórico que se mide calculando la altura de soporte a resistencia y lo proyectamos a la baja si se produce la ruptura bajista y nos plantan los 3 euros literalmente. Así que mucho cuidado porque puede ser que lo peor no lo hayamos visto todavía en Telefónica. Única esperanza, la ruptura por encima de 3,40, pero tiene gran problema, la resistencia del canal bajista. Ahí sí que podríamos hablar que por encima de los 3,50, ahí sí podría haber una primera señal de compra para aquellos inversores más agresivos y obviamente para los más conservadores por encima de los 3,72 yo ya daría por hecho la ruptura del canal bajista y por tanto aquí ya podría yo aconsejar al inversor moderado o conservador abrir posición larga en Telefónica. Así que esto ha sido todo, que paséis un buen fin de semana y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!